Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. A las 11 de la mañana habrá reunión entre los 6 sindicatos del sector hostelero para abordar esta cuestión, ¿verdad? Una hora menos en Canarias, a las 10. ¿A las 10, eh? Sí. Ah, pensaba que era a las 11, o sea, en 35 minutos. Sí, efectivamente. Uh-huh. Sí, ahí lo que se pretende es por las dos vías. Yo creo que el sector turístico tiene un doble problema. Uno, que son sus trabajadores y sus trabajadoras, que después de la responsabilidad sindical que hubo en 2022 en la firma del convenio, cuando pues se salía del COVID, se entraba en una guerra de Ucrania, había tambores de recesión, incertidumbre, bueno, pues se firmó un convenio de un 10-25% en ambas provincias, en este caso sindicalistas bajan en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, comisiones obreras y UGT en la provincia de Las Palmas, pero con una diferencia que, como a ellos les cogió la negociación en medio de la pandemia, tuvieron que aceptar 2 años de congelación en el 2020 y 2021. Es evidente que los datos económicos del sector turístico nos llevan a que se revisen los salarios un 2% en 2025, con lo cual nosotros queremos, y hoy se va a pedir, entiendo que se acordará la petición al Gobierno de Canarias, la consejera de Turismo y Empleo, que haga una mediación urgente, porque no es de recibo que los empresarios pretendan subir los salarios un 2% con los datos de facturación y beneficios que han tenido en los 2 últimos años. El problema paralelo lo tiene con la sociedad canaria, que tampoco está viendo que esos grandes beneficios se estén repercutiendo, y los movimientos empezaron el 20 de abril y el 20 de octubre que se repitieron en el sur de Tenerife, llegan a pensar que hay que tomar medidas también para que la riqueza que genera el sector turístico llegue a estructuras, a servicios, a sanidad, a vivienda, a carreteras, a educación, a lo que realmente la ciudadanía está viendo que no está repercutiendo los grandes beneficios del sector. Y le pregunto si hay unanimidad entre los sindicatos, porque en septiembre, desde comisiones obreras, apuntaban que tanto Asotel como el sindicato mayoritario están sembrando dudas entre los trabajadores para que cogieran miedo. Miedo. Nosotros, pues, de entrada, un ejemplo es la movilización del pasado 27 de septiembre en la zona turística. En el sur de Tenerife, el 80% de los que participaron en esa manifestación eran representantes, trabajadores afiliados y delegados de sindicalistas de base. Miedo ninguno, todo lo contrario. Nosotros entendemos que el miedo ha cambiado de bando, porque ahora mismo, si tienen un problema los empresarios, la falta de personal. Si a mí me amenazan con despedirme, me pagan mi indemnización, según salgo de un hotel tengo 30 para elegir un puesto de trabajo. Ahora, una gobernante, cuando se le vayan 5 camareras de piso, va a sudar para conseguir 5 camareras de piso. Las 5 camareras de piso van a conseguir trabajo en 3 días. O sea que el miedo ha cambiado de bando, miedo ninguno. Lo que hay es que movilizar a los trabajadores. De hecho, en el lado de sindicalista de base ya hemos convocado una asamblea general de delegados el 21 de febrero para ver cómo va evolucionando, porque la idea que desde el sindicalista de base, dentro del ámbito que actuamos como Federación Sindical Canaria, vamos a proponer hoy un calendario de movilizaciones que acabe de una vez con un trabajo para que haya un seguimiento masivo, una convocatoria de huelga en Semana Santa. Señor Fitas, vamos a recordarle a la audiencia por qué es polémico ese artículo 36, porque ese convenio desde 2022 hasta 2026 lleva la firma de Asotel, de Aero y de sindicalistas de base. ¿Me estás preguntando? Sí, estaba preguntando, sí. A ver, es que aquí hay un matiz que creo que se repite tantas veces. Evidentemente, el convenio del año 95, bajo otra sigla, lo firmé yo y otros compañeros que hoy estamos en sindicalistas de base. Pero es que en el año 93-94 hay que recordar que la antigüedad no estaba en el convenio, por más que lo repitan, estaba en una ordenanza laboral que derogó el gobierno. En el año 95 lo que se salvó es que todos los trabajadores consolidaran el tramo siguiente al que venían percibiendo esa antigüedad y se revisara anualmente. El problema de las demandas de comisiones de UGT, que nosotros, pese a ser el sindicato ampliamente mayoritario, eran 2 demandas que pusieron ellos, y nosotros nos apartamos y dejamos que Comisión Obrera y UGT negociaran. La patronal les ofreció un 4,5, les pareció insuficiente, no se firmó, pero es que la sentencia ha perjudicado, o sea, estamos peor que antes de la demanda, porque no se ha conseguido el objetivo, que eran que todos los trabajadores percibieran la antigüedad sin la limitación de su antigüedad, sino se ha anulado el artículo 36, con lo cual nadie cobra la antigüedad, y los que lo estaban cobrando, que antes se revisaba, ahora le quedan congeladas de por vida. No existe mejora. Hay 2 recursos presentados por comisiones y UGT, pero ya en esos recursos, leyéndolos, se ve que ya han tirado la toalla, no están pidiendo que se recupere la antigüedad, están pidiendo que los trabajadores, el día anterior a la sentencia, consolidaran la antigüedad que le correspondía sin la limitación discriminatoria del 1 de enero de 1995.
pero ese convenio llevó a incorporar el porcentaje de servicio que también se perdía en la ordenanza, que es el único convenio de todo el Estado que lo mantiene, que establece unas tablas salariales, que es el gran debate sobre el salario base de Las Palmas y los salarios de los pactos salariales, que los pactos salariales de las grandes cadenas y la mayoría de los hoteles no tienen el salario más alto de Las Palmas, que no hay ningún convenio a nivel nacional que supere los salarios que existen en los pactos salariales de sustitución del porcentaje en el sur de Tenerife. Es verdad que la provincia es más amplia y que los datos económicos y los salarios no son iguales en el norte que en el sur. También hay una comisión abierta en el ámbito de Azotel de intentar de una vez por todas sustituir y eliminar ese artículo 32 que lleva a la negociación de empresas del porcentaje a una tabla salarial alta, pero aún poniendo la más alta del Estado, habrá trabajadores que quedarían en las nuevas contrataciones por debajo de lo que están cobrando. Date cuenta que un camarero, por poner un ejemplo, en el Hotel Best Tenerife cobra 2.400 euros en 14 pagas más bolsa. Una camarera de piso en el Hotel Alabama cobra 1.720. Un recepcionista en Iberostar cobra 1.860. No es el salario base lo que cobran los trabajadores del sector, pero es una negociación complicada que en el año 95 pudo ser una fórmula para salir del problema, pero 30 años después, sí es verdad que deberíamos buscar una forma que lleve a unas tablas salariales altas y que un camarero que llegue a Canarias o a nuestra provincia y pregunte cuánto se cobra aquí, no lo tengamos que decir, depende del hotel, porque hay hoteles que el salario todavía, pero curiosamente no es donde hay una representación de sindicalistas de base, porque se habla del convenio de Las Palmas por la incapacidad de algunos en conseguir los salarios que sindicalistas de base consiguen en las empresas donde hay mayoría de nuestros sindicatos. Bueno, recordamos que el argumento por el que se estimaba la demanda era por ser contrario al principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española, ¿no? Efectivamente, pero por esa misma regla de tres sería discriminatorio y vulneraría el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que igual trabajo, igual categoría, igual salario, que un camarero por tener 24 años de antigüedad cobrara 500 euros más que un camarero con 2 años de antigüedad si realizaba el mismo trabajo. No digamos que cobrara menos porque el hombre ya está, después de 30 años, más quemado que el chaval que lleva 2 años, ya conoce el hotel, pero hay que ver dónde está la discriminación, la antigüedad. Hay que recordarle a los sindicatos que era un concepto de las ordenanzas franquistas que premiaba la sumisión del trabajador en los años de dedicación a su empresa y que lo derogó el gobierno en la disposición transitoria sexta del Estatuto de los Trabajadores en el año 1996. No lo derogó sindicalistas de base, evidente que no existía, ni los que formamos parte de sindicalistas de base, por mucho que se repita, como cuando se dice una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Que alguien revise el convenio 93-94 de hostelería y verá que el artículo de antigüedad, que era concretamente el 36, te remitía expresamente al artículo 69 de la ordenanza laboral de hostelería. Si la ordenanza laboral de hostelería desaparecía, pasaría como ellos mismos hicieron en el convenio de Las Palmas. La antigüedad se eliminó en el año 86 con una persona sin revisión. O sea que eso lo que cobraron hasta que se jubilaron o fallecieron, cobraron lo mismo. Y en el año 94 el porcentaje de servicio se convirtió en un complemento ad personal para aquellos que habían cobrado la media del 94 y a partir del año 95 nadie cobró el porcentaje de servicio ni ese ad personal. Es verdad que ¿cuál es la única diferencia? Que mientras en nuestra provincia ese complemento tuvo revisión para que no pidieran poder adquisitivo los que lo tenían en derecho ese día, en la provincia de Las Palmas quedó congelado de por vida. Cuando lo revisa se entiende por el Tribunal Supremo que hay discriminación dinámica y es lo que generó esa demanda. Pero la antigüedad en aquel entonces era sobre el salario base. Sí. Ahora se pretendía que se aplicara sobre los salarios, los pactos salariales. Pues, hombre, se puede entender y nosotros, de luego, esperamos que Comisiones Obreras y UGT ganen el recurso y que todos los trabajadores tengan ese incremento de antigüedad, aunque sean los posteriores los anteriores a la sentencia. Pero sí es cierto que cuando negocias un pacto salarial y pones unos salarios, no te esperas de que de repente te vaya a llegar un incremento extra de 500 euros y eso es verdad que hay cadenas hoteleras que será un buen pepinazo, pero que podrán aguantarlo con los grandes beneficios que tienen, pero a lo mejor no todas las empresas del sector pueden aguantar unos costes, porque date cuenta que 24 años de antigüedad son 500 euros, en 14 pagas son 7.000 euros, con seguridad social es un coste de 10.000 euros. Si hay un hotel, por ejemplo, en Costa de Palas de H10, que abrió en el año 99,
que nadie tiene antigüedad porque es posterior al 95, pero todos tienen 24 años de antigüedad, pues si a esos 10.000 euros le multiplicamos por 300 trabajadores, pues ya tienen las cuentas de lo que supone ese coste. Una última cuestión, señor Fitas, para terminar. Hace un año que se empezaba a entonar ese lema de Canarias tiene un límite. Si usted tuviera que decir cómo le van las cosas a los trabajadores desde ese momento, ¿qué diría? A los trabajadores y a los ciudadanos. Sí, Eso sí. lo hablamos, que hay una doble reivindicación. Sí, sí, sí. Los trabajadores tienen un problema. Y también del COVID, primero que mucha gente fue a cobrar el COVID fuera de Canarias, a su tierra, porque no pues al norte de África, a Sí, Sudamérica, a la península, etcétera, y cuando quisieron volver se encontraron que se había disparado el precio de la vivienda y que se quedaron en su tierra. Empezó a faltar trabajadores. También muchos empezaron ya a anteponer la vida familiar al salario y decir, oye, yo prefiero a lo mejor trabajar en el campo de 8 a 3, librando todos los festivos, sábado y domingo. Tengo todas las tardes libres. Pero le van todos los mejor fines las de semana. cosas, señor Fitas, ¿le van mejor las cosas a los trabajadores desde hace un año a esta parte? No, Desde que salieron a la Le calle. van peor porque la falta de personal, porque el coste de la vida sube, porque los salarios no suben Sí. en la misma proporción y porque la falta de personal está disparando las cargas de trabajo físicas y mentales, están disparando los procesos de incapacidad temporal, no se sustituye, el trabajador que se queda tiene que sobrecargarse todavía más y estamos en una cifra de asentismo de media del 15 y el 20% que llevan el colectivo de camareras de piso al 30%. ¿Y hay movilizaciones de los Los sindicatos a la salarios. vista? Porque si estamos peor que hace un año, si hace un año se sale a la calle y estamos peor que hace un año, ¿hay movilizaciones a la vista de los sindicatos? No solo las hay a la vista, es que el día 27 de diciembre salimos en el sur de Tenerife y en el sur de Gran Canaria a una manifestación advirtiendo de que los salarios tienen que revisarse, que se tiene que abrir la mesa de negociación de los convenios. Hoy nos reunimos porque no ha habido movimiento después de esa respuesta de los trabajadores y los sindicatos en la movilización y se va a acordar un calendario de nuevas movilizaciones. Si me preguntas qué vamos a proponer desde la Federación Sindical Canaria, donde Sí. los integramos, es que se elija un día donde todos los comités de empresa de toda Canarias se concentren a la puerta de todos los hoteles con dos buenos megáfonos durante 4 horas para hacer una protesta donde duele. Ya no una manifestación paseándonos por Playa Las Américas o por Playa Sí, Melonera, sí, en no, la puerta de los hoteles. todos los hoteles y ir anunciando, pidiendo la mediación del Gobierno de Canarias y de la consejera, que vamos a empezar a trabajar en las asambleas de los centros de trabajo para paralizar el sector en Semana Santa. Bueno, pues vamos a ver si impera el acuerdo y si no es necesario todo eso. Manuel Fitas, portavoz de Sindicalistas de Base, muchísimas gracias por habernos atendido. A ti, Miguel Ángel. Un abrazo grande. Trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que un